Bueno, había comenzado el repaso. Entonces, lo que estamos viendo, lo que vimos fue, o lo que estamos tratando, que es que vamos a tratar esta clase, y tanto conmigo como con Santiago, que en el siguiente tema vamos a concentrarnos en funciones booleanas, en conceptos que, en particular en este caso, toman instancias que están descritas por atributos categoriales, y lo que intentamos hacer es dar una salida de verdadero o falso sobre esa instancia. En el caso del caballito de batalla es cuando Pedro sale un examen y tenemos unos atributos bastante extraños para intentar aprender esto, algunos sí, algunos no, que son, por ejemplo, la dedicación, la dificultad, el horario, la humedad y el humor docente. ¿Sí? Estos son atributos que no elegimos nosotros, que alguien nos dio, están fijos en el problema. Entonces, lo que queremos hacer es aprender una hipótesis y trabajamos como ejemplo, porque esto es un ejemplo, la función booleana podría ser cualquier función booleana, y vamos a ver un poquito eso en la clase de hoy. Trabajamos con una forma, un dominio muy particular de hipótesis. ¿Sí? Nosotros dijimos, bueno, tenemos un conjunto H de hipótesis. Ese conjunto H, en este caso, para el ejemplo, son conjunciones de restricciones sobre los posibles valores de los atributos. O sea, yo lo que voy a decir es, bueno, la dedicación puede ser o alta, o media, o baja, o no me importa, o ninguna, y la dificultad puede ser esta, y el horario puede ser esto, y la humedad puede ser esto, y el humor docente puede ser esto. En donde yo fijo un valor para cada posible restricción, para cada posible atributo, yo fijo una restricción, y es el AND de esas restricciones. Evidentemente, no son las únicas funciones booleanas que se podrían escribir. En particular, estas son bastante restrictivas. Nosotros además vimos otro ejemplo, que era en vez de usar el AND, usar el OR, pero para la clase de hoy nos vamos a volver al ejemplo canónico del AND, porque nos había quedado por ver un ejemplo que, bueno, el ejemplo seguía siendo el mismo, la misma tabla, ¿sí? Nuestro ejemplo no cambia a lo largo del curso. Lo que nosotros vimos fue, en realidad, perdón, pero voy a ir para adelante y para atrás. Primero lo que nosotros vimos fue que podíamos definir un orden en el espacio de las hipótesis, ¿sí? Y ese orden estaba dado por una relación de ser más general o ser más específico que. Y lo que vimos es eso, que también se podía traducir como para tener una idea un poco más llevada a lo que uno más usa, uno lo podría ver como la relación de inclusión en los conjuntos, en donde los conjuntos son las instancias que yo clasifico como positivas. O sea, cada hipótesis la puedo ver como un conjunto en el espacio X de instancias, ¿sí? Son puntos en el espacio H, son conjuntos, subconjuntos son conjuntos del espacio X de instancias, en donde la hipótesis lo que hace es define el conjunto de instancias positivas del espacio X. Entonces, la relación de ser más específico, ser más general, en realidad no es nada más ni nada menos que la relación de inclusión entre conjuntos. Y como vimos, eso me genera un orden parcial. ¿Sí? Yo tengo un conjunto que es el más específico de todos, que es el conjunto vacío, que en el universo de los ANDs lo representaba como la serie de todos los circulitos, y tenía la hipótesis más general, si se quiere, que es todo el conjunto que son todas las instancias del espacio X, que la representamos con los signos de pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que me puede pasar es que si un conjunto no está incluido en el otro, entonces no hay una relación entre esos conjuntos de ser más específicos o más generales entre sí. Lo que sí hay es un orden. Hay un orden parcial en el universo H de hipótesis, y yo lo que hago en realidad con mis algoritmos es buscar dentro de ese espacio. Vimos en particular un ejemplo que era el FindS, que lo que hace es, partiendo de la hipótesis más específica, la que dice que no a todo, el conjunto vacío de instancias, lo que hace es, a medida que ve instancias que le dicen, vos estás equivocado, sos muy negativo, lo que hace FindS es ir generalizando lo menos posible y termina encontrando las hipótesis. En el caso del AND es una sola, por la forma que tiene el espacio, ¿no? Por la forma que tiene la función, siempre hay una única hipótesis
más restrictiva, lo que hace es encontrar la hipótesis más restrictiva que no contradice los datos del conjunto de entrenamiento. ¿Sí? De la misma forma, ustedes podrían escribir el find G. El find G lo que haría sería, partiendo de la hipótesis más general, ir especificando la hipótesis, generando hipótesis más específicas a medida que los ejemplos que ve le dicen, no, vos sos demasiado optimista, Pedro pierde exámenes, Pedro no es un genio, lo que tenés que hacer es empezar a decir que no más veces. ¿Sí? En realidad eso, el find S y el find G, de alguna forma están juntos, están metidos dentro de un algoritmo que se llama Candidate Elimination. Lo que hace Candidate Elimination es calcular el límite inferior y el límite superior al mismo tiempo, o sea, S y G, el más específico y el más general. ¿Por qué? Porque si yo conozco esos dos límites, en realidad yo conozco todas las hipótesis consistentes con el conjunto de entrenamiento. ¿Y qué es ser consistentes? Bueno, no contradecir los datos. Entonces, si yo logro tener a S y a G, yo conozco todas las hipótesis que son mi posible candidato a ser la hipótesis objetivo, a ser, digamos, el unicornio que estoy buscando. ¿Sí? ¿Cuándo no pasaría eso? ¿Cuándo no estaría el unicornio en ese espacio de versiones? ¿Alguien me lo puede decir? Si los datos están mal, si tienen ruido. Si los datos tienen ruido, evidentemente lo que sucede es que si los datos tienen ruido es que hay error en los datos. Entonces la hipótesis objetivo va, digamos, el unicornio va a clasificar mal a los datos, porque al menos ese dato que está equivocado, que está mal etiquetado, lo va a clasificar mal. Bueno, entonces el unicornio no es consistente con los datos, porque los datos no son consistentes, digamos, ¿no? Pero bueno, si yo confío en que los datos no tenían ruido y aplico un algoritmo como este y calculo el espacio de versiones, seguramente la hipótesis objetivo no va a estar dentro del espacio de versiones. Lo cual me habla muy mal de este tipo de algoritmos, por lo menos como lo estamos planteando, porque son extremadamente sensibles al ruido. Yo con un ejemplo que esté mal, ya quité de mi espacio a la hipótesis objetivo, al concepto objetivo, al unicornio. Lo quité, lo borré. ¿Sí? Lo otro que podría pasar es que el espacio H no pueda describir, ¿no? Que no sea, digamos, que el unicornio no pertenezca al espacio H, o sea, que lo elegí mal. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben la cantidad de funciones que son restricciones, hicimos una cuenta sintáctica, es una. Si ustedes calculan los posibles subconjuntos del espacio X, es un número muchísimo mayor. Entonces, evidentemente, hay funciones que yo no puedo estar escribiendo, ¿no? Vimos algún ejemplo, ¿no? Si yo digo, Pedro salva cuando el humor docente, no sé, cuando la humedad es alta o la humedad es baja, yo ya eso no lo puedo decir con las hipótesis que yo elegí, con el AND, y de un atributo, ¿no? Restricciones de un atributo. Y bueno, si ese es el concepto objetivo, si ese es el unicornio, nunca lo voy a poder capturar, nunca va a poder estar en el espacio de versiones. Entonces, nosotros lo que asumimos por ahora es que efectivamente el concepto del unicornio está en el espacio de versiones y que los datos no tienen. Y para eso vimos el algoritmo de Candidate Elimination, que es lo que nos quedó ver para hoy, digamos. Nosotros lo vimos la vez pasada con este ejemplo, vimos cómo se iba ajustando G y S a medida que, en realidad, cuando llegaba a este ejemplo X, vimos cómo quedaba el espacio. Ahora lo que podemos intentar hacer es aplicar el algoritmo sobre el conjunto, digamos, el caballito de batalla que tenemos nosotros en este tema, que es este conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, el algoritmo... Ups. El algoritmo empieza con G0 y S0. Los dos son el conjunto que tiene únicamente la hipótesis más específica y el que tiene únicamente la hipótesis más general, porque bueno,
¿no? Son los límites de las funciones por arriba y por abajo, del espacio de funciones por arriba y por abajo, ¿no? La función constante true y la función constante false. Todo positivo, todo negativo. Veo el primer ejemplo. El primer ejemplo dice sí. Contradictorio el rojo para decir sí, pero bueno, dice sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que revisar si en G0 hay algo que no sea consistente con este ejemplo. O sea, si hay alguna hipótesis metida ahí adentro que se equivoca al clasificar esta instancia. Si yo me fijo, en realidad esto es constante true, así que efectivamente la única hipótesis de G0 funciona y funciona bien con este ejemplo. Lo que tengo que hacer ahora es revisar una por una, que en realidad dijimos en ese siempre hay una en este caso, una por una las hipótesis de ese, y si alguna no, digamos, no satisface a este ejemplo, o este ejemplo no satisface a la hipótesis, lo que tenemos que hacer es generalizar mínimamente esa hipótesis para que ahora la empiece a reconocer y decir que sí. Bueno, evidentemente la función constante de false no la va a reconocer, y la única forma, esto ya lo vimos en el find ese, lo que toca hacer es cambiar cada uno de los atributos por la siguiente generalización posible, así funciona en este espacio, y sabemos que de vacío paso al valor del atributo. Entonces, básicamente lo que tengo que decir es alta, nocturno, medio y bueno. Esta es C1 y dijimos que G1 quedaba exactamente igual. Ahora viene 2. Y 2 dice no. Entonces, lo que tengo que hacer es primero revisar en las negativas que no haya ningún inconsistente. Las negativas dice que la dedicación tiene que ser alta, y acá ya dice que la dedicación tiene que ser baja, con lo cual esta hipótesis dice no a la instancia 2, no hay ningún problema con la hipótesis, con la instancia 2, ¿sí? El problema acá sería que como solo tengo una posible hipótesis, si me llegase a pasar eso, estaría en problemas, porque entonces me quedé con un conjunto de versiones vacío. Entonces ahí tengo que de nuevo suponer que o bien tengo ruido en los datos, o bien le estoy errando de espacio. ¿Sí? Bien, entonces en este caso S2 va a ser igual a S1, no tengo ningún problema por este lado. ¿Qué sucede con G? En G sí tengo problemas, porque G dice que sí a esta instancia y yo debería decir que no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a especificar. Para especificar, lo que hago es cambiar uno solo de los signos de pregunta por un valor que no satisfaga a la instancia 2. ¿Sí? No tengo que cambiar todos los atributos al mismo tiempo, porque si yo cambio todos los signos de pregunta al mismo tiempo, me voy muy abajo, me vuelvo demasiado específico. Entonces, yo lo primero que debería hacer es, por ejemplo, variar este atributo que está acá. Yo debería decir, bueno, si acá dice que es baja, yo tendría uno para alta y tendría otro para media. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema de esto que estoy haciendo acá? No hicieron los deberes. El problema es, si ustedes se fijan, es que yo tengo que cambiar por todas las... No, yo estoy acá, si el ejemplo es negativo. Ya chequeé las hipótesis de ese. Lo que dice acá es que yo tengo que cambiarla por todas las especializaciones mínimas consistentes con X, para las cuales haya una hipótesis en S más específica que ella. O sea, yo tengo que tener a alguien del lado de S que me valide que esa hipótesis va a clasificar positivamente lo mínimo que tiene que clasificar positivamente, que de alguna forma es el conocimiento que engloba las más específicas, ¿no? Es el mínimo de positividad que uno puede llegar a tener. Entonces, si yo me fijo, alta tiene una más específica en S. Sin embargo, media no la tiene. Entonces, en realidad yo a media no la voy a agregar.
no está dentro del conjunto G3. No la puedo agregar porque no tengo una contraparte en S. ¿Sí? ¿Qué sucede con el segundo atributo? Bueno, de nuevo, yo debería agregar alta, ¿no? Sería así. Y sin embargo, yo para alta tengo alta del otro lado, así que no habría ningún problema. Si yo hubiese dificultad baja, por ejemplo, no lo puedo agregar, precisamente porque no tengo nadie de este lado que me diga baja es un buen ejemplo, lo puedes agregar. O sea, baja, no tendría alguien del lado de las más específicas que me permita agregar pregunta, baja, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Sí? No tengo una contraparte del otro lado. ¿Qué me falta? Horario. Acá dice matutino. Bueno, puedo agregar nocturno. Perdón. ¿Sí? Si hubiese vespertino, por ejemplo, tampoco lo puedo agregar por el mismo problema, porque acá solo me deja agregar nocturno. Para el cuarto, puedo agregar media. Y para el último, podría agregar bueno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué sucede con el 3? Ahora ya son más. Bueno, el 3 es sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora es chequear quiénes satisfacen a 3 dentro de G3, ¿no? Porque las inconsistentes las tengo que borrar. Acuérdense que eso siempre es el primer paso. Remover de G cualquier hipótesis inconsistente con X. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a ver. Esta que está acá no clasifica bien a la instancia, ¿no? Porque alta no la verifica. Así que no me importa el resto, ya hay un false y and con un false ya es false. ¿Qué sucede con la segunda? Esta sí. ¿Qué sucede con esta que está acá? Acá dice malo, acá dice bueno. Entonces no me serviría, ¿no? Media, esta sí me sirve, y esta que evalúa nocturno también me sirve. O sea, que G4, perdón, acá yo mareé cosas. Esta G2, el amarillo. Y esta G3. G3 ahora quedó. Entonces dijimos, pregunta, alta, pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta, nocturno, pregunta, pregunta. Y pregunta, pregunta, pregunta. Media pregunta. ¿Sí? Hay 3 hipótesis más específicas, más generales, que son consistentes por el momento con los datos 1, 2 y 3, con ese conjunto de entrenamiento. Bueno, ¿qué sucede con ese? Si miramos acá, vemos que alta ya no satisface esto que está acá, con lo cual esto se va a transformar en un signo de pregunta. La siguiente lo satisface, así que es alta. Nocturno lo satisface, es nocturno. Media lo satisface. Y bueno, no lo satisface, tengo que generalizar y permitir cualquier valor. Así que esta sería entonces S3. ¿Sí? Y si nos fijamos, esta hipótesis que acabo de generar, ¿tiene una contraparte al lado de G? Sí, todas son contrapartes. ¿Sí? Esta es más general, esta es más general y esta es más general que esta hipótesis que tengo acá.
Bueno, y finalmente queda el cuarto ejemplo. ¿Qué sucede con el cuarto ejemplo? Es negativo. Entonces, si es negativo, lo primero que toca hacer es revisar el límite S. El límite S me dice que el primer valor puede ser cualquiera, así que dedicación lo chequea bien. Alta lo chequea bien, pero nocturno ya no lo chequea porque la instancia es matutina, así que esta instancia, la única hipótesis de S3 clasifica correctamente al ejemplo 4 y menos mal porque si no estaban problemas. ¿Sí? Entonces, S4 es nada más ni nada menos que S3. S4 no cambia. Esto en realidad lo habíamos visto con FindS, ¿no? FindS nunca cambiaba. Nosotros decíamos, ni siquiera tenemos que mirar las instancias negativas. Eso solo en este tipo de ejemplo, porque en este, digamos, dominio, porque siempre tenemos una única hipótesis. Fíjense que si yo esto lo pasaba al universo de los OR, precisamente me pasaba lo opuesto. Iba a tener una única hipótesis en G y varias hipótesis en S. Y entonces esto que estoy haciendo acá, que es choto, lo debería obligatoriamente hacer para quitar, igual que hice acá, las hipótesis que se vuelven inconsistentes con los datos negativos. Bien, ¿qué sucede con G3? Esta hipótesis que está acá no tiene, perdón, digo mal, ¿no? Ahí va, digo bien. Esta hipótesis que está acá no tiene problema, ¿no? Porque acá dice no y esta hipótesis sigue siendo no. Esta que está acá dice media y acá dice alta, así que tampoco es un problema, la clasifica negativo. El problema es esta que está acá. Esta que está acá es un problemita porque acá dice alta. Entonces, esta es demasiado general para este conjunto de entrenamiento, para las 4 instancias. Entonces la tengo que especificar. La tengo que especificar mínimamente. Entonces, ¿cómo la podría especificar? Bueno, uno puede decir, bueno, pongo un signo de pregunta. No, no seamos tan bestias. Vamos a intentar primero modificar alguno de los signos de pregunta. ¿Sí? ¿Puedo modificar el primer signo de pregunta? Yo podría decir, bueno, a ver, acá dice media, puedo poner baja, alta, ¿no? Va a ser algo así como... Puedo modificar alguno de esos... ¿Esa hipótesis estaría bien? No, porque no te cumple S2. S4, perdón. No me sirve porque no tengo una más específica en S4. ¿Sí? La de S4, la restricción está liberada. El primer atributo dice, no me importa. Cualquiera sea la dedicación de Pedro, el resultado no depende de cuánto Pedro le dedica al examen. Eso es lo que estoy diciendo con ese signo de pregunta. Entonces, si la más específica, la que es más negativa, no se fija en ese atributo, la más general tampoco se puede fijar. Entonces, ningún valor que yo ponga acá va a encontrar una contrapartida en S, con lo cual modificar la primera componente no es una opción en este caso. O sea, lo que no me va a cumplir es que hay una más no hay una hipótesis en S más específica que ellas, no importa el valor que yo ponga. ¿Sí? Bien. Pregunta. Dijimos, este no lo puedo tocar. Vamos a modificar entonces este que está acá, ¿no? El horario. Entonces, si acá dice matutino, yo podría poner nocturno. Y acá poner un signo de pregunta y un signo de pregunta. ¿Sí? Si yo me fijo en ese, está bien, ¿no? Alta, nocturno, medio, es más específico que esto que tengo acá. Así que esta es una hipótesis que podría ir. ¿Podría ir? No, porque tenés una más general. No, porque ya tengo una en G que es más general que ella. Entonces no la puedo agregar. Esta que está aquí, la segunda de G, es más general que esta que está acá. Entonces, esta que está acá no la puedo agregar. Sería esta condición que no la habíamos utilizado hasta el momento. Remover de G toda hipótesis más específica que otra hipótesis de G.
¿Sí? Supongamos que yo hubiese el valor vespertino y yo pusiese el valor vespertino. Si yo pongo el valor vespertino, el problema ahora es que no tengo una contrapartida en ese. Así que tampoco puedo generalizar en este atributo. En el tercer atributo no puedo generalizar. ¿Qué pasa con el cuarto atributo, con la humedad? Bueno, con la humedad me pasa algo similar. Si ustedes se fijan, el único valor permitido para especificar es medio, porque cualquier otro valor que yo use no me va a, digamos, a permitir tener una masa específica en ese. Pero si yo genero algo así como pregunta alta, pregunta medio, pregunta, lo que obtengo es una hipótesis que es más específica que esta que está acá, que ya está en G3, digo bien. Con lo cual, no puedo utilizarlo. ¿Sí? Y finalmente, para la última componente, que sería el humor docente, las generalizaciones que puedo tomar no me sirven porque lo que yo tengo acá es un signo de pregunta. Entonces nunca voy a obtener algo más específico si yo pongo un valor, si yo exijo un valor en la más general, en la más específica no lo estoy exigiendo, con lo cual voy a tener un problema. Ergo, no hay ninguna generalización mínima de la hipótesis, esta que está acá, que me sirva. Entonces, en realidad lo que sucede es que el conjunto G4, y perdón por el rayerío, el conjunto G4 es, bueno, no se los voy a escribir porque igual lo tenemos en la siguiente. El conjunto G4 son estas dos hipótesis que están acá. Y nada más. ¿Sí? Lo que obtengo son nocturno y media como más generales, o sea, Pedro siempre salva cuando el horario es nocturno y Pedro siempre salva, o Pedro siempre salva cuando la humedad es media. Y como más específico es Pedro salva cuando, ¿qué sería alta a esta altura? ¿No? La dificultad es alta, el horario es nocturno y la humedad es media. ¿Sí? Esas serían las hipótesis que en realidad son estas que están acá, ¿no? No inventé nada. ¿Sí? La más específica es alta nocturno y media, la más general es media nocturno, y en este espacio me quedaron tres, como sándwich entre 6G, que son estas tres hipótesis que están acá. Esto conforma el espacio de versiones, visto los 4 ejemplos de la tablita de Pedro y sus exámenes. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me puedo hacer es, bueno, ya dijimos, si no tengo errores en los datos y la hipótesis está en el conjunto H con el que estoy trabajando, en el espacio de versiones va a estar mi unicornio. ¿Cuándo sé que llega el unicornio? ¿Puedo saber que llega el unicornio? Cuando G y S coinciden y tienen un único elemento. Cuando yo logro, digamos, agotar el espacio H y llegar a una única hipótesis, esa hipótesis, siempre pensando que no hay ruido y que no, esa hipótesis es el concepto objetivo. Yo en este caso tengo una forma certera de saber que llegué a aprender lo que quería aprender. ¿Sí? No quiere decir que lo pueda hacer, pero en principio sí. Entonces, bueno, ahí está la respuesta, no tiene mucha gracia. Entonces, como ustedes verán, lo que sucede es, a medida que yo voy procesando los ejemplos, voy reduciendo el espacio de versiones, ¿no? Yo lo que tengo a priori, tener la más específica y la más general, implica que tengo todo el espacio, ¿no? Que tengo todo este espacio, ¿no? Si este fuese todo el espacio, al principio tengo todo este espacio como el espacio de versiones. A medida que voy viendo ejemplos, lo que hago es reducir ese espacio, ¿no? Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿qué instancia habría que elegir para reducir, para llegar lo más rápido posible al concepto objetivo? Bueno, en realidad, estaba ahí la respuesta. La idea es como el juego, yo no sé si, no me acuerdo cómo se llama, el de las caritas. Yo no sé si ustedes son una... A ver, cuando... No, eso no. ¿Qué es eso? Bueno, había un jueguito en una época
con fichitas, con caritas, y uno lo que tenía que hacer es descubrir cuál era la carita que había elegido el contrario, y para eso básicamente uno preguntaba, ¿tiene barbas, pelirrojo, tiene pelo largo, ¿no? Cosas por el estilo, y va descartando. Bueno, si ustedes jugaron, saben que la mejor estrategia es siempre elegir una cualidad que parten dos al conjunto, ¿no? Porque así uno siempre se garantiza que en cada iteración reduce el conjunto de posibles candidatos a la mitad. Con esto sucede lo mismo. Si yo sé que para el ejemplo, por decir algo, X, esta es positiva, esta es positiva, esta es positiva, esta es positiva, y esta es 1, 2, 3, 4, negativa, 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 bueno, acá es impar, y esta negativa, bueno, si ustedes me dicen, si yo les pregunto, para X, ¿cuál es el valor real? Yo estoy seguro que todas las positivas, o todas las que la clasifican como positiva, o todas las que le clasifican como negativas, se van a ir en el siguiente paso. O sea, reduje los candidatos a la mitad. ¿Sí? Lo otro que me podría preguntar, bueno, eso si yo lo que tengo, perdón, si yo lo que tengo es lo que normalmente se llama un oráculo, ¿no? O sea, tengo a alguien, yo puedo elegir la instancia, yo puedo preguntar, ¿no? Tengo una especie de maestro y el maestro me dice, sí, pequeños saltamontes, esta instancia es positiva, sí, pequeños saltamontes, esta instancia es negativa, ¿no? Pero uno muchas veces no tiene esa posibilidad, porque, no sé, son test de laboratorio, porque es muy costoso hacerlo, porque es una observación que uno no puede repetir, por muchísimas razones, ¿no? Bien. Entonces, lo que sí podríamos hacer es utilizar la información, supongamos que yo llegué a esto, ¿sí? Y yo quisiera utilizar esta información. Yo no sé cuál es el concepto objetivo. Sé que es, en principio creo que es uno de estos. Y a mí me gustaría saber qué valor tiene la instancia. Entonces, utilizar de alguna forma esta información que obtuve, por más que no llegué a un único concepto, para clasificar instancias nuevas. Entonces, lo que yo les podría preguntar, que tienen la respuesta en la siguiente, pero hagan trampa si quieren, no importa, ¿cómo clasifican cada uno de estos ejemplos? Al primer ejemplo, ¿cómo lo clasifican? Sin saber cuál de todas esas hipótesis es el unicornio. ¿Cómo clasifica el unicornio al concepto, a la instancia alta, alta, nocturno, media y mal? Como satisface todo ese, que son las más específicas, seguro tiene que ser una instancia verdadera. Exactamente. En realidad hay dos cosas. En este caso yo conozco todas las hipótesis. Entonces, yo podría probar una por una, y si ustedes prueban una por una, se van a dar cuenta que todas dicen positivo. Entonces, no me importa cuál de todo ese pool de hipótesis hay, de esas 2, 4, 6 hipótesis que tengo ahí, es el unicornio porque todas dicen positivo, así que el unicornio seguramente dice positivo. ¿Sí? Ahora, hay una forma mucho más inteligente que hacer todo el listado, y es mirar simplemente ese, porque yo sé que esa es la más específica del gremio, entonces, la más negativa de todas. Entonces, si la más negativa del espacio de versiones dice sí, todas las que vienen para arriba dicen sí. En este caso hay una, si hubiese varias, tendría que revisarlas todas, pero si todas las ultra negativas clasifican positivo, evidentemente lo que está para arriba va a decir que sí, el unicornio, sea cual sea, va a decir que sí. ¿Qué sucede con la siguiente? Y puse Usando rojo, ¿no? el criterio pero al revés, te da que no. Esta instancia es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, lo que hago es revisar estas que están acá. Las dejé. Las más positivas, las más pro Pedro salvando exámenes. Si me fijo, dice, bueno, cuando el examen es nocturno, y acá es matutino, así que esta dice pierde. Acá dice cuando la humedad es media, y acá la humedad es alta, así que esta también dice que pierde Pedro el examen. Bueno, si las más positivas dicen que no, todas estas no las tengo ni que probar, ya sé que dicen que no. Entonces, calculando S y G, por más que yo no tenga explícitamente el espacio de versiones, yo puedo crear un clasificador que con 100% de seguridad me diga cuándo una instancia es positiva o cuándo una instancia es negativa, independientemente de conocer digamos, el unicornio.
Evidentemente hay muchas instancias a las cuales no va a poder darle un valor, que va a tener que decir, yo no sé cuál es ese valor. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes se fijan en esta alta, baja, nocturna, media y bueno, lo que va a suceder es, vamos a hacer la prueba, pero esta dice que no, ¿no? Porque acá es alta y acá es baja. Alta, no, esta dice que es alta y acá es baja, así que esta dice que no. Esta dice que es nocturno, sí. Esta dice medio, sí. Esta dice nocturno y media, sí. Y esta dice alta y... ¿Hay algo que... Ah, no. Alta acá, o sea que no. ¿Yo me equivoqué en algo o no? Creo que no, ¿no? Bueno, entonces acá en este caso tengo 3 instancias que dicen que sí y 3 instancias que dicen que no. Así que tengo una votación perfecta en 2 mitades, con lo cual nunca podría dar un buen resultado. Lo que sí podría ser, por ejemplo, que lo van a ver más adelante cuando vean allá aprendizaje bayesiano, lo que uno puede hacer es combinar los resultados, ¿no? Uno puede decir, bueno, si yo tengo, no sé, 90 que dicen que sí y 10 que dicen que no, yo les podría dar con una cierta seguridad del 90% que la instancia es positiva, ¿no? Y además poder devolver una especie de probabilidad sobre la clasificación. ¿Sí? Pero no es el caso, ¿no? En este caso yo no puedo dar ningún valor. Entonces, ustedes van a ver además que los prácticos hay una especie de mezcolanza de candidate elimination, porque en realidad técnicamente candidate elimination lo único que hace es calcular el espacio de versiones, ¿sí? Nada más. Lo que pasa es que uno, por extensión, a veces dice candidate elimination para decir, bueno, el que vota que sí, si todas dicen que sí, el que vota que no, si todas dicen que no, el que clasifica sí, si todas dicen sí, el que clasifica no, si todas dicen no, el que dice no sabe, o a veces digamos, el que vota por mayoría, ¿no? Si la mayoría dicen sí, la clasificación es sí, si la mayoría dice no, la clasificación. O sea, tengan un poco de cuidado, porque a veces está medio implícito en la letra cuando uno lee lo que está pidiendo, pero técnicamente candidate elimination lo único que hace es clasificar el espacio básico. Es más, voy a hacer abuso de notación dentro de 3 slides. Bien. Y esto es importante. Vamos a ver la primera aproximación a sesgo, digamos. Y es un poco a mí lo que más me importa de estas slides, aunque uno no lo crea. Y el asunto es el siguiente. Uno puede decir, bueno, a ver, estamos hablando de que la hipótesis tiene que estar en el espacio, pero ¿cuál es la restricción? Porque yo puedo escribir cualquier función booleana. No hay un impedimento práctico en principio para que yo diga, no puedo considerar el conjunto H como el conjunto de todas las funciones booleanas. ¿Por qué me estoy atando de las manos, eligiendo un set muy restringido de hipótesis para intentar aprender algo que capaz que está en un universo, ¿no? Que está en otro lado? El unicornio no está en la conjunción de restricciones sobre los atributos de la forma que yo elegí. Puede ser Pedro salva cuando estudia mucho, cuando la dificultad es baja. ¿No? Y eso que está ahí escrito, yo no lo puedo representar con el espacio que tengo. Sería algo completamente, entre comillas, lógico si se quiere en este universo, ¿no? Bueno, si no estudió mucho, el examen era una chotada, salva igual, y si se mató estudiando, no importa la dificultad del examen, salva. ¿Sí? Bueno, eso no lo puedo representar, pero no lo puedo representar porque yo elegí no poder representarlo. No porque no es esa función booleana que está escrita ahí, perfectamente podría ser parte del espacio. Es más, yo podría elegir todas las funciones booleanas del universo, ¿no? Que puedo escribir sobre el conjunto H. Perdón, el conjunto X. Pero, ¿cuál es el problema con eso? El problema es... Estoy tratando de encontrar una, pero no puse. El problema es qué es lo que yo aprendo. ¿Sí? Ustedes imagínense que tienen el espacio X. Del espacio X conocen algunos puntos que son positivos y conocen algunos puntos que son negativos. Yo los voy a dibujar así por dibujar cualquier cosa. Y hay un montón de puntos que ustedes no
no conocen. ¿Sí? Si yo quisiera dibujar una hipótesis cualquiera que sea consistente con los datos, ¿cómo sería? Supongamos que yo puedo escribir cualquier hipótesis booleana. Nosotros dijimos, bueno, una hipótesis booleana es simplemente marcar en X los ejemplos positivos, escribir el subconjunto que engloba esos ejemplos. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las hipótesis más específicas que yo puedo escribir si pudiese escribir cualquier función booleana, cualquier subconjunto? ¿Cuál sería cómo tendría que dibujar acá la función más restrictiva posible? Consistente con los datos, ¿no? Con los colores que veo ahí. ¿Cuál sería una S posible? Una S minúscula. Un círculo que englobe a los puntos verdes. Un círculo que engloba a los puntos verdes y solamente a los puntos verdes. ¿Sí? Esta sería, vamos a usar, sí, perdón. Esta sería la hipótesis S0. ¿Sí? Esta es una hipótesis, no hay otra hipótesis más restrictiva que ella consistente con los datos, porque para hacerla más restrictiva, yo lo que debería hacer es quitar un punto de acá, pero si quito un punto de acá, pasa a ser inconsistente, ¿no? Por ejemplo. Lo que podría suceder es que hubiese otra que no fuese más restrictiva que ella, ni más general que ella, ¿no? Vimos que eso puede pasar. Dos hipótesis que engloban distintos ejemplos. ¿Eso pasa en este espacio? ¿Con este conjunto H? Y la respuesta es no, porque como yo puedo dibujar cualquier cosa acá, seguramente tengo que incluir a todos estos puntos. Y si yo agrego cualquier otro punto negro, lo que estoy haciendo es creando algo que es más general que la hipótesis verde. ¿Sí? Lo que sucedía antes era que cuando yo dibujaba una hipótesis, yo no podía dibujar algo tan concentrado solo en los puntos positivos. Yo automáticamente agregaba puntos negros. Entonces lo que me pasaba era, tenía algunos puntos verdes y puntos negros, y algunos puntos verdes y otros puntos negros. Entonces las hipótesis no eran una más general o más específica que la otra, pero contenían esos puntos verdes las dos. El problema es que acá, como puedo escribir la hipótesis más, digamos, estrecha, que engloba a todos y solamente a los puntos verdes, entonces no tengo otra más específica que ella. Y es la única que hay, no hay otra. ¿Qué sucede con la más general? Si yo quisiese escribir la más general, ¿cuál sería la más general de todas? Consistente con los datos, ¿no? ¿Cómo tengo que dibujar la hipótesis más general en este cuadrado amarillo? Ese es un círculo con los verdes y los negros. Un círculo con los verdes y los negros, ¿sí? Esto es lo más general posible. Es la hipótesis que dice sí a todo menos a lo rojo, que ya sabe que es no. ¿Sí? Y no hay otra hipótesis más general que ella. Por el mismo argumento. Si yo meto un punto rojo, ya no es consistente la hipótesis. ¿Sí? Y como G me permite englobar absolutamente a todos los puntos del espacio verde y aquellos que no desconozco, no hay otra distinta que no esté incluida en ella. Entonces, G, hay una hipótesis más general y hay una hipótesis más específica. Fíjense, si yo aplicase el algoritmo Candidate Elimination acá, y me apareciese, por ejemplo, otro punto verde, fíjese, este es verde, lo que yo tendría que hacer es esto que está acá, meter el punto verde para adentro y ya está. Las generalizaciones son mínimas, mínimas, mínimas. O sea, tan mínimas que cuando veo un ejemplo lo que hago es meter ese ejemplo para adentro y nada más. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estás haciendo como una especie de in en tu base de datos. O sea, Estoy si es igual a memorizando. 1. Está memorizando. Estoy memorizando, no estoy generalizando en absoluto. O sea, la hipótesis S dice sí solamente a los ejemplos positivos que ya vio,
y la hipótesis G dice no a los ejemplos negativos que ya vio. O sea, los ejemplos que yo ya sé clasificar. A mí no me importan esos ejemplos. Yo lo que quiero, estoy haciendo todo esto para decir a futuro, Pedrito, mirá que si no estudiás, mañana en la humedad alta, Diego se levantó de mal humor, vas a perder el examen. Así que sentate a estudiar porque es la única que tenés. ¿Sí? Entonces, lo que me está pasando es que yo estoy memorizando, no estoy aprendiendo nada. Fíjense, si yo quisiera aplicar ahora el algoritmo Candidate Elimination para nuevas instancias, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque G a todas las nuevas instancias le va a decir que sí, y a mí no me sirve, porque a mí me sirve cuando G dice no, ¿sí? Y S va a decir que no a todas las nuevas instancias, que a mí me sirve cuando dice sí. O sea, nunca puedo clasificar nada. Uno puede decir, bueno, aplico votación. ¿Qué sucede cuando uno aplica votación? Yo quiero clasificar esta instancia que está acá, ponele. Perdón, la voy a pintar de otro color porque si no se me va a mezclar. Supongamos que yo quiero ahora clasificar esta instancia que está acá, ¿no? Yo era una instancia que desconocía y quiero saber qué valor tiene. ¿Qué valor tiene esa instancia? Y no, pues bueno, lo pongo a votación. Ya sé que G no me va a decir nada, ya sé que S no me va a decir nada, pero bueno, capaz que hago como antes. Listo todas las hipótesis, las pongo a votación y la votación de la mayoría es la votación que vale. ¿Sí? ¿Y? No estás aprendiendo nada, o sea, es tipo un random más sofisticado, pero tipo. No, ¿por qué? Si el 90% de las hipótesis me dicen que sí y el 10% de las hipótesis me dicen que no, yo te digo que sí con un 90% de chance. Estoy más cerca del sí que del no. Sí, pero vos no sabés si en realidad es lo que estás buscando. Bueno, pero no O sea, importa. Bueno, nunca sé si es lo que estoy buscando. Pero yo digo, bueno, si el 90%... Y después lo van a ver cuando vean clasificadores bayesianos. En realidad es el resultado más probable. Si yo supongo que todas las hipótesis son equiprobables a priori, y el 90 dice sí, y el 10 dice no de las consistentes, bueno, con 90% de seguridad yo te digo que la probabilidad de esto es, con 0,90 la probabilidad de esta instancia es sí. Con 10 es no, vos después haces lo que quieras. ¿No? Pero si, no sé, es un examen médico, y yo te digo, con 95% de probabilidad vos tenés un cáncer, por lo menos te vas a hacer otro test. ¿No? Es un dato que te sirve. Entonces, la pregunta es, ¿puedo usar esa información? Bueno, la respuesta es que no, porque lamentablemente la mitad del espacio de versiones me dice sí y la mitad del espacio de versiones me dice no. ¿Y por qué? Bueno, es el mismo argumento de hoy. Supongamos que yo elijo una hipótesis cualquiera que dice sí a esa instancia que está ahí en violeta, ¿no? Entonces, estoy quedando sin color. Entonces, la hipótesis va a ser algo así, ¿no? Una hipótesis cualquiera tiene que sí o sí ser más chica que G, sí o sí ser más grande que S. O sea, incluir a todo lo verde y excluir a todo lo rojo. Y puede contener varios puntos negros, en particular este que está acá. Esa hipótesis dice sí a la instancia violeta. Pero por esa hipótesis que dice que sí, hay exactamente otra que dice que no, que es básicamente la que deja ese único ejemplo afuera. Porque yo puedo escribir cualquier hipótesis booleana. Y como puedo escribir cualquiera, puedo dejar a todas las que la violeta decía sí, menos a justamente al ejemplo que estamos mirando. Entonces, ustedes me pueden dar cualquier hipótesis que diga que sí, yo les puedo devolver exactamente una que dice que no. Con lo cual, cuando ustedes hagan el recuento de votos, al final del día van a tener exactamente los mismos votos positivos que votos negativos. O sea, no aprendieron nada. Ustedes no pueden clasificar absolutamente ninguna instancia más allá de las que ya vieron. O sea, aprendizaje automático no les sirvió absolutamente para nada. Y el problema está en que uno, le guste o no le guste, tiene que hacer suposiciones a la hora de aprender. En este caso nosotros hicimos la suposición de la forma que tenía la hipótesis que estábamos buscando. Si no hacemos eso y dejamos absolutamente todo libre, si nosotros permitimos encontrar cualquier hipótesis y nos quedamos con todas las hipótesis posible del espacio de versiones,
Entonces, nunca vamos a poder utilizar el conocimiento que tenemos, porque básicamente no logramos generalizar nada. Entonces, lamentablemente, acá en aprendizaje automático vamos a generalizar, vamos a agarrar buenos por malos y malos por buenos, pero es parte de lo que tenemos que hacer para lograr aprender algo, ¿sí? Hacer algo completamente agnóstico como esto implica que no aprendemos nada. Entonces, de alguna forma, para caracterizar los algoritmos, y esto lo vamos a hacer un poco, digamos, informalmente, porque es muy difícil realmente hacer lo que sigue a continuación. Lo que vamos a hacer de alguna forma es describir los algoritmos, indicando qué suposiciones tenemos que hacer para que el resultado efectivamente sea lo que yo, digamos, sea el unicornio, la función objetivo que yo quisiera tener. Por ejemplo, si yo miro findS, tengo que suponer no solamente que la hipótesis está en mi conjunto H, no solamente suponer que los datos no tienen ruido, sino además suponer que de todas las hipótesis consistentes que existen en el universo, la más específica es la que explica mejor los datos, ¿sí? Es la que explica los datos. Si yo tengo muchísimas hipótesis, la más específica, consistentes, la más específica es la que vale. Haciendo ese supuesto, el resultado de findS es el resultado correcto. ¿Sí? En realidad nunca sé si es el correcto, pero bueno, con ese supuesto es el correcto. El candidate elimination con votación, por ejemplo, no precisa ese sesgo, porque yo sé que si clasifica positivo o negativo solamente cuando todo el espacio de versiones está de acuerdo con el voto, bueno, yo sé que el unicornio está de acuerdo con el voto. Entonces, de alguna forma, ese algoritmo tiene menos sesgo que el otro, ¿sí? ¿Cuál es la contraparte? Que el findS siempre me da un resultado, no importa cuál sea la instancia, me clasifica todo. El candidate elimination con la votación, digamos, laxa, ¿no? Con la votación, perdón, estricta, o si todos están de acuerdo en el resultado, yo doy un resultado, si no, no sé, me va a generar muchos no sé. Hay muchas cosas que yo no voy a poder responder, ¿sí? Lo vimos en el ejemplo que está acá. findS tiene una respuesta para cada uno de estos ejemplos. Candidate elimination estricto, no tiene resultado para esto que está acá. findS sí, findS me va a decir no. ¿Sí? Entonces, cuanto más restricciones, de alguna forma, cuanto más sesgo tiene mi algoritmo, esto también es malo, ¿no? Pero cuanto más sesgo tiene mi algoritmo, de alguna forma, más logro generalizar, más logro aprender. ¿Sí? De alguna forma. No quiere decir que aprenda lo correcto, simplemente que tengo más capacidad de predicción, digamos, ¿no? Capaz que equivocada. Bueno, entonces lo que vamos a decir es precisamente, esto es algo que es muy difícil, digamos, de formular realmente, pero la idea, lo que importa es, cuando hablamos de sesgo inductivo, lo que estamos diciendo es, nos estamos refiriendo a ese conjunto mínimo de supuestos que tenemos que hacer para asumir que la clasificación que me da el modelo es la clasificación correcta, ¿sí? En el caso de candidate elimination, no hay ruido, la hipótesis está en el espacio. En el caso de findS, no hay ruido, la hipótesis está en el espacio. Además, es la más específica de todas, ¿sí? Bien. Y con esto terminamos la parte de aprendizaje conceptual. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Yo tengo una consulta si se distingue candidate elimination cuando, por ejemplo, el 90% está de acuerdo versus cuando el 51% está de acuerdo. O es tipo, Sí, ahí lo que pasa es que es por mayoría, ¿no? A veces, ahora no me sale el nombre, porque majority weight implica que hay un peso, pero la idea es que ahí hay una votación ponderada entre las distintas instancias. Digamos, lo podés hacer con todas las instancias, en este caso lo podrías hacer inclusive con distintos algoritmos. Supongamos que tenés 30 algoritmos que te dan 30 modelos distintos que ni siquiera se representan igual, y vos podrías ponderar cada una de la votación de los 30 modelos. Van a ver un ejemplo ahora con Santiago, pero
Sí, sería una votación. Candidate elimination con votación. Sería algo así. A veces lo nombramos así en los prácticos. O en las pruebas. Pero sí, la idea es. A veces simplemente decimos candidate elimination. Pero, está. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas de esto, vamos a hacer un switch de docentes. Y vamos a pasar a ver árboles de decisión.